Bueno, mi amado hermano, que Dios le bendiga. Yo les dije que el servicio iba a ser un poquito distinto a lo normal o a lo que siempre hacemos. Le voy a pedir a mis hermanos, los que están ya preparados para lo que es la impartición de la Santa Cena, que pasen. Antes de la predicación vamos a tomar este momento para llevar a cabo el momento de la Santa Cena. Así que les voy a pedir que se pongan de pie, los que se sentaron, si no es mucha molestia, y que pasen allí donde está nuestro hermano Javier. Pueden pasar, hermana, no hay pena, tranquila, sin pena. Y que vayan tomando sus elementos. Después de este ceremonial y después de esta celebración, estaremos dando lugar a la palabra de Dios. Amén. Santo es el nombre del Señor. Al tomarlo puede seguir, volver a su lugar, para que no estén amontonaditos. Recuerden que las cámaras siguen encendidas. Así es que para que pasen a sus lugares. Aleluya. Bendito sea el Señor. Muchas de las veces me gusta reiterar lo que a veces digo: pastor, ¿yo qué debo de hacer para tomar los elementos y ser partícipes de la Santa Cena? Sencillo. Usted es una persona que ha recibido a Cristo en su corazón. Usted es una persona que ha entregado su vida, su alma, su ser al Señor. Usted es una persona que aún ya fue partícipe de bajar a las aguas, yendo compromiso tras compromiso de los mandatos del Señor, ha sido bautizado, y pues usted puede tomar la Santa Cena. En muchas de las ocasiones se dice: tú no puedes tomar la Santa Cena porque estás en pecado. Tú no puedes hacer esto o lo otro porque estás en pecado. Platicando precisamente de los cristianos nacidos de nuevo ayer con el pastor Jorge Sedano, le decía, o más bien decíamos: ¿quién de los cristianos no peca? Enséñeme uno y párese aquí para tomarme una foto porque la necesito. ¿Quién de los cristianos no pecamos? Como para decir: tú, aunque seas hijo de Dios, aunque seas bautizado y miembro de la iglesia, tú no puedes tomar la Santa Cena. Si la Santa Cena es una celebración, por ejemplo, ¿ustedes creen que los discípulos estaban al 1000 delante de Dios al tomar la Santa Cena? No, hermano. Pero claro, hay requisitos para tomarla también. No estoy diciendo que el campo está abierto para Raimundo y todo el mundo, y hace y deshace, toma la Santa Cena y se va a vivir una vida de pecado, etc. No, tampoco. Bueno, mis amados hermanos, les dije que iba a ser un poquito extraño el servicio de hoy. El orden ha cambiado. Estamos en un momento preciso, las 3:47 de la tarde. Y pues yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos da la oportunidad de poder llevar a cabo este ceremonial. Ceremonial que pasa a ser más que un ceremonial, una bendición, una oportunidad, una celebración. Amén. Vamos a hacer una oración, pongámonos en las manos del Señor y luego impartimos lo que es representación del pan y del vino como elementos de la cena del Señor. Oremos. Padre amado, en esta hora venimos delante de ti para darte muchas gracias. Aquí estoy delante de tu pueblo, Señor, a punto de llevar a cabo aquello que un día dejaste instituido como una orden hacia una iglesia, hacia un pueblo que te ama y que reconoce, Señor, que tú eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitaste. Señor, si en algo te hemos fallado, Padre, que de seguro sí, te pedimos perdón. Perdona nuestros pecados. Que tu sangre preciosa, Señor, venga y nos limpie.
Aún, Señor, como dice la Escritura, que sean limpiadas nuestras conciencias de obras muertas. Todo aquello que no suma al reino, sino al contrario, que nos resta en nuestra vida espiritual. Aquellos pensamientos, ideas, sentimientos que alojamos en el corazón y que aún, Señor, al estar cantando no nos sentimos confrontados, pero llega un momento como este donde es necesario examinarnos y decir: Señor, me es necesario ser transparente contigo. Yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo me pongo a cuentas antes de llevar a cabo este ceremonial. Perdóname, perdóname. Sé que tu sangre sigue vigente para limpiarnos de pecado. Sé que tú, como el juez o como el abogado, sigues estando allí, mi Cristo, dando la cara por nosotros y trayendo libertad a nuestra alma. Sé que tu Espíritu Santo sigues en pro en mi vida, guiándome por caminos de rectitud, de verdad y de justicia. Por lo tanto, Señor, preparamos nuestros corazones para llevar a cabo y tomar la Santa Cena. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Creo que no está de más poderlo decir. Hay alguien que sienta culpabilidad en su corazón. Hay alguien que sepa, crea y esté seguro de que está mal con alguno de sus hermanos. Porque está bien, ¿verdad?, tomar la Santa Cena y acostumbrarnos. Sin embargo, no es simplemente un ceremonial. Es un acto de fe, de obediencia. Y no solamente de obediencia al pedido de tomarla, sino es un acto de obediencia a un caminar que venimos transcurriendo día a día. Por lo tanto, Señor, aquí estoy yo. Fallo, pero me arrepiento. Tropiezo, pero me levanto. Si 7 veces peca el justo, yo sé que la justicia de Dios está en mí y me vuelvo a levantar en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que quiera ponerse a cuentas? No sabemos si el día de hoy o en unos segundos de repente se oiga y desaparezcamos de aquí, y que usted se lleve algún pecado de omisión en su corazón. Por eso es muy bueno, antes de presentar la ofrenda, vayamos al Señor y digámosle: Señor, perdóname, perdóname y límpiame. Una cosita más antes de culminar. La Santa Cena no solamente simboliza, representa la unidad de nosotros como cuerpo de Cristo hacia Cristo mismo como aquel que es la cabeza, aquel que ordenó. No solamente representa eso, que sí lo representa, que sí lo representa, unidad entre la iglesia y Cristo, pero el Señor Jesucristo dijo: yo me voy y a ustedes los dejo. Y una de las oraciones que Él hizo con todo el corazón es: Padre, así como tú y yo somos uno, pues yo te pido por la iglesia, yo te pido por ellos para que también ellos sean uno. La Santa Cena implica unidad, porque usted se va al libro de Corintios, ya vamos a traer una predica de eso. Se va al libro de Corintios y una de las cosas que se ven y que reflejan es de que era un momento de unidad, pero la unidad no se estaba dando. Era el contrario, los ricos estaban allá con los manjares, los pobres allá tirados en la tierra, ¿verdad?, comiendo del panecito, qué sé yo. Unidad en el espíritu y una unidad así como estamos, aglomerados, juntos, unidos físicamente, como iglesia. Aprenda eso. Cada vez que hagamos esto, no solamente decimos: gloria a Dios, me estoy uniendo al Señor en obediencia, pero ¿cómo estás con el que está ahí al lado? Bueno, el Señor mismo constituyó y nos dejó establecido que el pan era representación de su cuerpo. Usted lo sabe, yo lo sé, pero es necesario a veces repetirlo. Ese cuerpo lacerado, ese cuerpo maltratado, fue maltratado, lacerado, golpeado, traspasado, ¿por causa de quién? Por causa de mí y por causa de usted. Señor, gracias,
porque tú dijiste, yo soy el ¿qué? El pan de vida. Puede comer. Imagínese a Cristo en este momento. Allá está la gran comisión. Están llevando a cabo un mandato. Están llevando a cabo una institución. Ángeles, apláudanle. A ese pequeño grupo en Lakewood, apláudanle. Están conmemorando y celebrando mi nombre. La sangre de Cristo, oh preciosa sangre. ¿Qué fuese si no hubiese habido derramamiento de sangre? ¿No hubiese habido qué? Remisión de pecado. Señor, gracias por tu preciosa sangre, porque aún en mi oración dije que está vigente para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Puede tomar su copa. Padre, yo te doy muchas gracias. Hemos hecho lo que Cristo nos dejó instituido y establecido. Para muchos un simple ritual, para otros, Señor, un momento agradable para el paladar, por lo rico que puede ser la representación del pan y del vino. Pero esto es trascendente, esto es algo de obediencia. Hay bendiciones espirituales, tú nos guardas, tú nos bendices. He sabido, mi Señor, y esto te lo digo a ti, iglesia, he sabido de gente que ha estado a punto de morir y al estar llevando ese momento de la Santa Cena en su lecho de muerte, ya casi para morir, el Señor en la obra redentora, en ese momento de tomarle el pan y el vino, han sido sanados de cáncer, han sido levantados. Obviamente no es el pan, no es el jugo, es el creer en el Señor, es el acercarte al dador de la vida, es el creer en aquel que todo lo puede, en aquel que se levantó al tercer día y resucitó. Es Cristo el que venció a la muerte, al diablo, principados y potestades, venció todo aquello que a nosotros nos tenía esclavos y ahora podemos decir que nosotros somos libres, libres en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Tome su lugar, amada iglesia. Aleluya. Bueno, quiero, antes de pasar a lo que es la palabra, quiero asentar solamente una base porque creo que es mi responsabilidad. El día de hoy quiero decirles que se comienza la serie al libro o a la epístola que escribe Pablo a Tito. El título de nuestra serie, que va a ser una serie corta, se hace larga porque es cada domingo, casi se convierte en un mes, mes y medio, 2 meses, pero es corta en cuanto a qué, en cuanto al libro, es cortito. El título de la serie es El carácter del hombre de Dios. El carácter del hombre de Dios. Ahí nos van a enseñar cómo el hombre, la mujer de Dios debe de ser. Y pues en esta tarde yo quiero decirles que aprendamos, amados hermanos, no solamente a escuchar las series, porque yo estuve reflexionando en esto. Hoy comienza una nueva serie, pero ¿qué te quedó de Primera de Timoteo? ¿Qué te quedó de la segunda carta a Timoteo? ¿Qué nos quedó? ¿Será que estamos pendientes a los principios? ¿Será que cuando salimos de cada servicio podemos decir, esto fue lo mío en este servicio? Hoy va a haber alguien predicando, esto fue lo mío, esto fue lo que me llamó la atención, esto fue lo que a mí me habló, esto fue lo que yo necesitaba en este tiempo, esto yo no lo conocía, esto lo tomo para mí. Un principio de bendición para tu vida. Así es que yo les exhorto y les insto, hoy comienza una nueva serie.
Hemos hablado de Pedro, hemos hablado de Santiago, hemos estudiado todo el libro de Nehemías, hemos estudiado diferentes libros, primera y segunda de Timoteo, todo. Ahora empieza Tito. Yo les insto a que se pongan las pilas y aprendamos la palabra del Señor y la practiquemos. Amén. Siendo así, le voy a pedir a mi hermano, el pastor Jorge Sedano, que pase a este lugar. A él le ha tocado la bendición y el privilegio de poder llevar a cabo la apertura de dicha serie. Amén. Así es que espero y el Señor les bendiga. Gracias. Bueno, ya se dio cierta introducción a lo que el día de hoy vamos a estar mirando, la epístola del apóstol Pablo a Tito. Las cartas que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, la primera y segunda Timoteo, la de Tito, inclusive algunos incluyen la de Filemón, se han designado como las cartas pastorales. ¿Por qué pastorales? Porque son esas cartas que no tan solo dan un consuelo o una instrucción, sino que enseñan a cómo pastorear el rebaño del Señor. Y en todo momento que nosotros estamos estudiando o que leamos las cartas, no sé si usted logró leer la primera y la segunda carta a Timoteo toda completa, no solamente cuando estuvimos dando los estudios, sino poder leerla para poder conocer el contexto de lo que se está hablando, cómo se está hablando, para qué o por qué. Muchas de las veces, ¿sabe usted? No alcanzamos a comprender la totalidad de la información, sobre todo en una carta. Por ejemplo, ¿usted ha escuchado alguna conversación telefónica de alguien que está cerca a usted? Usted lo escucha hablar, no está escuchando a la otra persona, solamente escucha lo que él está diciendo, y en base a lo que él está diciendo, usted usa su imaginación y se arma una historia. Y usted se imagina lo que la persona que está del otro lado del teléfono le está diciendo, sea como sea la conversación, ¿no? Y usted se forma la historia, se imagina lo que está diciendo la otra persona y empieza a hilar la conversación, y sin que se lo digan usted puede decir, bueno, se trató más o menos de esto, lo estaban regañando con todo, o le estaban diciendo cosas de cariño, algo, usted se imagina. Lo mismo sucede cuando, o específicamente en las cartas, porque no conocemos la otra información, no conocemos el por qué. Vamos, en otras palabras, conocemos la respuesta que por la información que Pablo nos da al escribir la carta, pero no conocemos la pregunta. No sabemos qué originó que Pablo escribiera una carta. Créame que al leer cualquiera de las cartas que Pablo escribió, específicamente estas, bueno, todas las cartas, creo que fueron 13 todas las cartas que Pablo escribió. ¿Usted cree que Pablo estaba sentado o acostado en su hamaca y de repente se le ocurrió decir, voy a escribirle ahorita a los corintios, vamos a ver? No. Pablo anteriormente había recibido una información y en base a esa información escribe una carta como respuesta. ¿Cómo podemos conocer entonces la pregunta si tenemos una respuesta aquí? Eso quizá no lo vayamos a saber. Nos dan ciertas pinceladas o unos destellos de que, ok, se trataba de esto, al igual que la llamada telefónica, ¿no? Es por eso que podemos comprender las cartas que el apóstol Pablo escribió. Y el día de hoy vamos a iniciar una aventura por la epístola a Tito.
Como les decía ya, estas 4 cartas, incluyendo la de Filemón, aunque Filemón no era en sí un siervo, pero fue una carta personal escrita a él en relación a cierta situación y cierto conflicto, y todo lo que está escrito en la Biblia, ¿sabes qué? A mí me choca un poco, perdón porque lo diga y quizás se ha dicho desde el púlpito también, pero a mí me choca un poco el decir hay con ciertos errores. Créanme que no podemos tener una concepción clara de lo que dice la Escritura al decir que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Usted cree que Dios no tenga el control de lo que es su palabra? Ciertamente habrá muchos detractores de ella y habrá manipulaciones de ella, pero como lo dije en alguna ocasión también, así como hay libros apócrifos, y creo que lo mencioné, no sé si aquí o en alguna conversación con alguien, aquel que escribe canciones que son inspiradas por Dios, también hay muchas otras canciones cristianas que no son inspiradas por Dios, son canciones apócrifas. Y me atrevo a decir que hoy en nuestros días muchas de las traducciones bíblicas son traducciones apócrifas. No quiere decir esto que la escritura en sí esté mal, porque créame que Dios resguarda su palabra. Nada, dice, nada, todo podrá pasar, pero su palabra no pasará. Y eso tenemos que entenderlo. Todo lo que Pablo escribió, hay quien dice, por ejemplo, es que Pablo escribió esto en relación a lo que él pensaba, sentía o quería, como lo que miramos en la última sección de la carta de Timoteo, ¿no? Y decir, ok, ¿cómo Pablo pudo actuar así? Diciendo algo en contra de alguien o considerando que ese alguien tal vez no estaba correcto. Es la humanidad de cada quien, pero en ello está implícito la inspiración del Espíritu Santo, porque todo lo que está en la Escritura es útil para nosotros. Amén. Y partiendo de ahí, pues vamos a considerar todo lo que el apóstol escribió, y no tan solo el apóstol, todos los que escribieron los 66 libros de la Biblia. Bueno, lo hicieron bajo la unción e inspiración del Espíritu Santo para dar una información en un tiempo eterno, hasta que toda la Escritura sea cumplida. Lamentablemente hoy en nuestros días hay cierta organización muy grande que quiere reemplazar la Biblia o bien reajustarla, porque hay cosas que están, dicen, pasadas de moda, ya son antiguas, obsoletas, ya no se pueden aplicar a la sociedad de hoy, y quieren, ahí sí, ya quieren cambiarlo. Dice la Escritura que cualquiera que le cambie, aunque sea una tilde, y una tilde es simplemente el acento que lleva una letra, cualquiera que le cambie cualquier cosa, ¿usted sabe qué es? Dice anatema. Anatema es en sí quien acarrea maldición. Entonces, sí tenemos que considerar que la Escritura, toda la Escritura, es inspirada por Dios. Y nosotros tenemos que escudriñar lo que la Escritura nos dice. Ahora bien, en cuanto a lo que Pablo escribió, vamos a nosotros a ver el primer pasaje de Tito. Vaya usted a su Biblia y lea en el primer capítulo los versículos del 1 al 9. Yo lo leo y usted lo sigue con su vista. Y dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible
irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como la ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hasta ahí. Si usted se fija, este primer pasaje es como una repetición de lo que le comentó a Timoteo. Y eso, no vamos a ahondar mucho en esto, porque ya se explicó cuando se habló lo de Timoteo, el requisito de los obispos, de los ancianos. Ya se explicó todo eso, usted vaya a sus notas y ahí lo va a tener. Entonces ya sería como repetir exactamente lo mismo. Y me gustaría a mí, más que nada, introducirnos al contexto del por qué Pablo escribió esto. ¿Por qué Pablo le escribió a Tito? Obviamente ahorita son solamente 9 versículos, aunque es una carta pequeña. Conforme se vaya dando los estudios, nos vamos a ir dando cuenta de la información que esta carta contiene y de todo lo que, de las soluciones que se pretende dar. El apóstol Pablo dice que envió a Tito a Creta. Yo me supongo, en relación a lo que habíamos hablado anteriormente, que lo envía a Creta, llega a Tito allá, y en un punto Tito ve todo el panorama que está sucediendo en Creta, e inmediatamente, que es lo que no sabemos, inmediatamente hace un resumen de la situación y se lo hace saber a Pablo. ¿Cómo cree usted que lo hace? Le hace una carta y se la manda a Pablo. Pablo la lee, Pablo ve toda la información. Mira, Pablo, es que fulanito, es que sutanito, es que aquel, es que esto pasa, etcétera, y le da todo el contexto y el panorama de lo que está sucediendo ahí. Y entonces Pablo responde y le dice: pues por eso te mandé a Creta, precisamente por eso te mandé, por esa causa, dice el versículo 5, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Haz lo que tengas que hacer. Ahora, ¿qué sucedía en Creta? No tan solo en Creta, de hecho, el propósito de las cartas pastorales específicamente, aunque todas las otras también llevan la misma línea, el mismo contexto, era para atacar o defender la fe y atacar las falsas doctrinas. Situémonos cronológicamente en la situación que estaba viviendo la iglesia. La iglesia no tenía aún ni siquiera 50 años. O quizá estaba llegando a los 50 años de vida. No había escrito nada. Los evangelios rondaban entre las iglesias, pero muchas de las veces no se les tomaba solamente como cierta historia, y era más la información hablada la que mantenía a las iglesias en cuanto a información. No tenían como nosotros una Biblia donde se basara para escudriñar la palabra del Señor y que nos podría decir a través de ella. No lo había. Lo único que había era la ley y los profetas. Entonces era importante, o es importante para nosotros, considerar qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque esto dio origen a que se levantaran muchos que empezaran a pensar y a interpretar o a dar su propia idea de lo que creían en cuanto al cristianismo, y muchas de las veces, la gran mayoría de las veces, de una manera distorsionada, y se levantaban lo que se llama herejías.
¿Qué son las herejías? Pues son tesis que no están basadas o sopesadas por la palabra de Dios. Y me refiero a palabra de Dios por lo que Dios da al corazón del hombre. No quizá lo que está escrito, porque ellos aún no tenían nada escrito. No tenían un Nuevo Testamento. Todavía no. Entonces, ¿cómo ellos podían discernir entre lo que era y no era? Y aquí es donde entra la inspiración también del Espíritu Santo para poder discernir una falsa doctrina de una buena o sana doctrina. Es por esa razón que el apóstol Pablo manda a sus colaboradores. Las falsas doctrinas, vamos a ver una falsa doctrina muy famosa y muy importante, que inclusive ha tenido tal fuerza que hasta nuestros días gira alrededor de las doctrinas cristianas en el mundo, hasta nuestros días. Muchas veces lo apagan, pero vuelve a surgir y vuelve a dar sus ideas. Se lucha contra ella. La mayoría de los apologistas, los padres de la iglesia, lucharon contra esta clase de doctrina. Se diseminaba por un tiempo, pero siempre ha vuelto a surgir, y hoy en nuestros días está recobrando una fuerza terrible, de tal manera que ha engañado y está engañando a muchos cristianos. Por eso cuando el Señor Jesús dijo: aún a los escogidos engañarán. ¿Por qué? Porque nosotros, como hijos de Dios, debemos de estar atentos siempre a lo que hay a nuestro alrededor. El pastor se encarga mucho de traer información y de darle lo que está sucediendo allá afuera. ¿Para qué? Para que tenga el panorama de lo que está pasando y que esté atento a lo que esté sucediendo. No quiere decir que vamos a estar especulando o escudriñando demasiado, sino estar preparados para lo que viene. Y precisamente platicábamos él y yo con respecto a lo que en nuestros días se está viendo, y creo que fue la pregunta que alguien hizo en cuanto a la política. ¿Qué pasa? ¿Dios estará de acuerdo con tal o cual presidente? ¿Este presidente hará la voluntad de Dios? ¿Usted qué cree? ¿Que un presidente haga la voluntad de Dios? Si yo le dijera que sí, ¿usted qué me diría? Porque para empezar, dice la Escritura que no hay autoridad que no sea puesta por Dios, porque Dios la ha puesto ahí con un propósito. No quiere decir que las cosas van a ser buenas o que todo va a ser excelente para nosotros. No, la Escritura tiene que llevar su curso, las profecías se tienen que cumplir y Dios va a poner a quien tenga que poner. Así sea el malo de la película, Dios lo necesita ahí para que las cosas se cumplan. No quiere decir que todo va a ser bueno o que vamos a estar en un lecho de rosas y que nos va a ir de maravilla. ¡Oh, qué buen presidente! Mira este. No, hay cosas malas que tienen que pasar en el mundo. Pasaremos o habrá en el mundo tribulación. ¿Dónde estaremos nosotros cuando eso suceda? ¿O cómo estaremos nosotros cuando eso suceda? En relación a las doctrinas que hay de que la iglesia pasará o no pasará la tribulación, no vamos a ahondar en eso. Pero debemos estar preparados. No es que las cosas van a cambiar para bien. No, estamos viviendo los últimos tiempos. No quiere decir que va a haber dulzura y que vamos a estar a gusto. No, habrá dificultades y problemas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, si Dios necesita a un presidente que quizá no es el que nosotros queremos, pero es la voluntad de Dios, ¿sabe usted? Inclusive, el hecho de que usted vote o no vote por un presidente es la misma. Dios va a poner a quien Él necesite. Aquí, una de las falsas doctrinas de la que yo le menciono, le voy a dar una de las características de estas doctrinas. Al final, seguramente, puesto que ya lo ha estudiado, lo ha visto, usted podrá determinar de qué falsa doctrina se trata. Y esta herejía peligrosa producía discusiones, proliferaban estas discusiones, no tan solo
hacia una persona, sino lo hacían con varias personas, inclusive con la iglesia completa. Discutían cuestiones necias e insensatas, y había inclusive que evitar, los cristianos debían evitar esa clase de información que estas personas daban. ¿Sabe usted que estas personas o las personas que levantaban esta clase de herejía eran los intelectuales de las iglesias, los más pensadores, los más inteligentes? Inclusive menospreciaban al resto de la iglesia, al decir, los consideraban como inferiores a ellos. No tiene la capacidad que tengo yo para pensar, para escudriñar, para buscar. Y en esa búsqueda de pensamiento se distorsionaban sus mentes y discutían contra los cristianos, o contra el que tenía una sana doctrina, discutía contra ellos en relación a lo que ellos pensaban. Y muchas de las veces eran discusiones necias y sin sentido. Le puedo dar algunas citas, usted las lee. 1 de Timoteo 1:4, 1 de Timoteo 6:4, 2 de Timoteo 2:23, Tito 3:9. Usted los puede leer en su casa y se podrá dar cuenta ahí de lo que estoy diciendo ahorita en cuanto a los pensamientos y las discusiones que estos hombres hacían. Ellos, fíjese bien, esta herejía era el terreno de juego, como lo mencioné, de los intelectuales, o más bien de los pseudo intelectuales. Un intelectual es una persona que considera que sabe mucho, si no es que decirlo sabe todo. Aquellos pseudo intelectuales son los que creen saber las cosas. Es mucho más en relación a la palabra de Dios. Hay muchos que creen saber mucho sobre la palabra de Dios y se constituyen a sí mismos necios al dar explicaciones que muchas veces sin entendimiento y sin razón se ponen a dar. En el seno de esta doctrina o esta herejía había dos tendencias opuestas. Una de ellas era el ascetismo. Escríbalo usted ahí, ascetismo. El ascetismo era una forma de vida o práctica en la que la persona se negaba a toda clase de placeres materiales, con la finalidad de obtener un mayor crecimiento o madurez en cuanto a su vida, o inclusive su vida espiritual, una clase de perfección moral. ¿Me explico? Es decir, estas personas se negaban para crecer. Sin embargo, dentro de estas prácticas, ellos, por ejemplo, decían que no se puede comer todo. Habría que comer ciertas cosas nada más, porque no todo era bueno. Y entonces solamente tenían ciertas comidas. Hoy en día no sé si les suene, pero hay ciertos grupos que dicen solamente podemos comer esto. Hay ciertos grupos que no comen ninguna clase de carne, que no comen ninguna clase de animal, solamente frutas y verduras. Y así lo hacen. Está bien que lo hagan. Pero el problema no es eso, sino el considerar que todo lo demás no es bueno. Y esto ya estaría en contra del Señor, porque el Señor le dijo a Pedro, ¿lo recuerdan? No llames inmundo a lo que yo he creado. Entonces, esta especulación de que no puedes comer carne porque es pecado, no podrás comer carne por salud, no podrás comer carne por cuidar tu cuerpo en muchas áreas, pero no puedes decir no puedo comer carne porque es pecado, porque no es pecado comer carne, como no es pecado tomar Coca-Cola y no es pecado tomar café. Pero si abusas del café,
abusas de la Coca-Cola y abusas de la carne, entonces vas a dañar tu cuerpo. No es una cuestión de pecado, es una cuestión de cuidado de nuestro propio cuerpo. Todo lo podemos comer con moderación y sensatez. Amén. Entonces, esta herejía me hacía pensar eso, que el comer no todo se podía comer. Trataban también o catalogaban muchas cosas como impuras. Conspiraban, por ejemplo, contra el sexo. Eso es malo y es pecado, es terrible. Eso no se puede hacer, es algo inmundo, lo pensaban ellos. Y así como lo pensaban, así lo enseñaban a los demás. Y no tan solo lo enseñaban, sino ellos decían, de preferencia no se casen para que no tengan esa terrible tentación y caigan en ese pecado inmundo. No tan solo a los que estaban solteros les decían esto de no casarse, sino que a los que ya estaban casados los instaban a separarse, porque lo que hacían en su alcoba era malo, era pecado, aún fuera del contexto. ¿Para qué Dios entonces creó el matrimonio? ¿Con qué fin lo creó? O cuando le dijo a Adán y a Eva, fructifíquense y multiplíquense, ¿cómo lo iban a hacer? Telepáticamente, a ver, Eva, concéntrate bien, vamos a tener muchos hijitos. No, solamente hay una forma de hacerlo. Y dentro del marco de la voluntad de Dios, Dios lo hizo para que nosotros pudiéramos estar conscientes de que Dios lo hace todo para nosotros por nuestro bien, porque Él es bueno. Amén. Lamentablemente esta clase de situaciones se daban en esta herejía. Ellos enseñaban, por ejemplo, también y engañaban a las personas por dinero. Eran de los que se paraban en un lugar para enseñar y cobraban por enseñar. Es decir, el que se paraba en el púlpito cobraba por decir lo que tenía que decir. O engañaban a alguien y con la finalidad de obtener siempre ganancias deshonestas. Le llama el apóstol Pablo específicamente así. Eso lo puede ver usted en Tito 1:11. Tengo muchas citas, pero si se las doy todas, bueno, luego lo vemos. También ellos estaban llenos de una conversación pseudo piadosa. Es decir, hablaban bonito, pero en relaciones o controversias inútiles. No había sentido de lo que ellos hablaban. Producían más contradicción entre los hermanos que algo positivo. El escuchar a una persona de estas, me supongo yo, que yo me voy a casa con un sentir en mi corazón y una insatisfacción de que no estoy de acuerdo, no aprendo, o sí, lo entiendo y lo acepto, es decir, entonces estoy mal. Imagínese usted estar en una condición así. Por ejemplo, ¿sabe usted? Ayer estuvimos en una reunión y hubo un hombre que dijo una frase, no voy a decir marca ni nada, pero alguien dijo: todo aquel que ha sido casado y que se ha divorciado y que se ha vuelto a casar, todas esas personas están en pecado. Fue, desde mi punto de vista, una aseveración demasiado fuerte y muy radical. ¿Qué van a hacer las personas en una condición así? Más cuando están en el Señor. Era lo que ellos hacían, exactamente de la misma manera. Tú estás mal. Y había dos personas que, aunque se amaban, aunque estaban bien y habían formado una familia, puesto que había habido un fracaso anterior, ya sea de uno o de otro, se tenían que separar y darse la vuelta, y se desintegraba una familia por una información
mal ubicada. Con todo respeto lo digo, no es así como esta persona lo dijo. Sin embargo, algo similar a lo que sucedió ayer era lo que sucedió en ese tiempo. Por eso le digo que esa herejía sigue dando vueltas hasta nuestros días hoy. También ya dijimos que era el ascetismo, pero también ellos daban mucho auge a la inmoralidad. Es decir, ellos inclusive entraban a las casas y tomaban de ahí creo que Tito lo menciona de esa manera, no, Timoteo, perdón, la carta a Timoteo, donde tomaban a las mujeres, de hecho le da el nombre de mujercillas frágiles, no inocentes, pero en el sentido de que no se cuidaban en sí en cuanto a sus fundamentos espirituales y eran muy fáciles de llevar, y ellos identificaban a esta clase de personas y entraban a sus casas y las sacaban y vivían una vida de pecado prácticamente. Era una inmoralidad lo que ellos producían también. Era muy difícil el poder contrarrestar una forma de vida de esa manera. ¿Por qué? Porque el pecado en este tiempo, en estas ciudades, estaba a la orden del día y era parte de la sociedad cotidiana hoy en nuestros días, o más bien en aquellos tiempos. Ellos decían también, por ejemplo, o estaban en contra a lo que era la resurrección. No era posible que alguien se levantara de los muertos. La muerte es el final de todo y no hay quien se levantara de los muertos. Y cuando decían o le refutaban que Jesús resucitó de los muertos, ellos decían que Jesús era Dios. Ellos separaban la deidad y la humanidad de Dios. Decían, Jesús era Dios. Por eso Él soportó el sacrificio en la cruz del Calvario. Un humano normal no lo soporta. Él lo soportó, inclusive decían, al ser el Dios, lo que nosotros, o no nosotros, sino lo que en aquellos tiempos, los que miraron a Jesús, lo que miraban no era un cuerpo físico, era un tipo holograma. Se miraba el cuerpo ahí, pero no era un cuerpo físico real, aparentaba ser eso. Por eso cuando lo pusieron en la cruz del Calvario, realmente Jesús no sufrió, decían ellos. Por tal motivo, realmente no murió. Y al no morir, obviamente, no resucitó, porque no había nada que podría resucitar. Ellos decían que todo lo material era malo y pecado, por lo tanto Jesús no pudo haber tomado un cuerpo material. Era la clase de doctrina que había allí. Entonces, en relación a esto, en relación al ascetismo y a la inmoralidad, que era contrario, porque a través del ascetismo yo quería cuidar mi cuerpo, quería cuidar mi mente, quería cuidar mi espíritu, todo, pero a través de la inmoralidad incurría en los más terribles pecados que el hombre puede incurrir, y era terrible, una contradicción total, y la iglesia estaba inmersa en ello. ¿Por qué? Porque lamentablemente esta clase de herejía se estaba dando precisamente dentro de la iglesia. Ahora, con todo esto era complicado luchar. ¿Y usted tiene idea de qué herejía estamos hablando? ¿Ha escuchado usted hablar acerca del gnosticismo? El gnosticismo es la herejía más terrible que ha existido en la humanidad. Gnosticismo, de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Ellos decían que cuanto más sepas,
más te acercas a Dios. Conforme más información tú adquieras, es más fácil que puedas inclusive comprender a Dios. Y ellos se dedicaban a estudiar, y muchas de las veces les digo, no eran más que palabras para impresionar. Es decir, si viene aquí conmigo un intelectual a hablarme, yo me voy a quedar así con esas palabras rimbombantes que va a usar y la información que va a dar. ¿Por qué creen que normalmente esta clase de herejías atacan las mentes jóvenes? Sin menospreciar a los jóvenes, obviamente. Por eso la Escritura dice que nadie tenga en poco tu juventud. Y al decir nadie tenga en poco tu juventud es prepárate, busca del Señor, lee su palabra para que puedas tener de Él lo que puedas decir o refutar para poder defenderte. Porque esta clase de información llega a los jóvenes, y como la mente de los jóvenes está tratando de buscar una identidad, y lamentablemente porque yo tengo jóvenes hijos, y este tipo de información, este tipo de corrientes los atrapan muy fácilmente. Entonces preguntan, me dicen, oye, ¿esto es posible? Me preguntan mis hijos, y yo digo, no, o sí, o mira, esto es de esta manera y esto es de esta otra manera. ¿Para qué? Para que puedan tener una defensa. Ahora imagínese usted a personas, pescadores, obreros, que llegaban los grandes intelectuales a hablar con ellos y decirle la realidad de lo que era Dios o cómo vivir en la vida cristiana realmente, pues entonces sí los evacuaban. En relación a esta situación, tiene que entrar un hombre a la defensa. Y aquí es donde nos encontramos a 007, el agente Tito. ¿Quién era Tito? ¿Sabe? Se dice muy poco de Tito, no lo conocemos mucho. El libro de los Hechos, que es el libro en el que se forma la iglesia, en la que la mayoría de los viajes misioneros, abriendo iglesias en todo Asia y parte de África y Europa, todo lo que era el imperio romano en aquel tiempo, no aparece Tito en escena. Sabemos que Lucas escribió el libro de los Hechos, y hay ocasiones en que solamente dice hicimos o fuimos o estábamos, pero en todo el libro de los Hechos no se le menciona a Tito. No sabemos mucho de él, pero lo que se dice, o las luces que tenemos en diferentes pasajes, ahorita se los voy a dar, en diferentes pasajes nos da referencia de él, y surge como una persona o un hombre de los más confiables para Pablo, valiosos para Pablo. De hecho, él lo llama mi verdadero hijo, porque es muy probable que Tito haya sido convertido por las predicaciones de Pablo específicamente, o tal vez haya sido en la ciudad de Iconio, uno de los puntos en los que Pablo predicó y levantó ahí una iglesia. Quizá ahí el joven Tito lo escuchó, y al mirar su corazón, o al escuchar en su corazón la palabra del Señor, se rindió a él y sirvió de la misma manera al apóstol Pablo. Y Tito fue compañero de Pablo, ¿sabe usted? Ahí es donde empezamos a ver este carácter, esta unción especial o esa forma especial que Tito iba a tener dentro de la iglesia. Es el trabajo especial que iba a tener. ¿Por qué? Fue compañero de Pablo en tiempos extraños y difíciles. Si usted va a Gálatas 2:1, ahí dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Haciendo historia, y usted lo puede leer en el libro de los Hechos, esa primera vez que Pablo fue a Jerusalén a dar el reporte de su primer viaje misionero, ¿sabe usted que no fue algo como agradable? Es decir,
todos miraban a Pablo con mucho recelo por lo que él había sido en su pasado. Y aunque ya habían pasado muchos años, cuando Pablo regresa a Jerusalén, tuvo serios problemas. Y había un hombre que estaba siempre cerca de él. No estuvo Timoteo, estaba Tito. En los tiempos difíciles, en los tiempos en los que se necesitaba tomar las armas, no literalmente, sino en el sentido de poder luchar, el poder defender la palabra, el poder buscar de parte del Señor la defensa para sí mismos, para la fe, ahí estaba Tito. Tito era una persona incondicional, leal y fiel. Así era Tito. Cuando Pablo tenía una situación difícil, él es el que estaba siempre a su lado. Y quizá no se menciona, si usted ve las situaciones difíciles del apóstol Pablo, no va a encontrar a Tito ahí, pero ahí estaba. Tito era el hombre para una misión difícil. Por eso es que es Tito 007 especial. Y uno de los casos, digamos así, más notorios o más claros en las cartas de Pablo fue lo que sucedió precisamente en la iglesia de Corinto. Si usted lee la carta a los Corintios, se va a dar cuenta ahí de lo que esa iglesia estaba pasando. Problemas serios, una iglesia rebelde, una iglesia difícil, una iglesia con problemas, inclusive una iglesia que dentro de sí albergaba pecado y muchas otras formas de herejía en contra del cristianismo y en contra del Señor. De tal manera que cuando el problema de Corinto estaba en su más alto nivel, ¿a quién cree usted que envió Pablo allá? A Super Tito. Ay, Super Tito. A Tito, porque él tenía el carácter y la capacidad para lidiar con esa clase de problemas. A él fue que lo mandó. Usted puede leerlo ahí en 2 Corintios 8:16. Yo creo que la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, ha sido la carta más dura que Pablo pudo haber escrito. Y fue llevada por mano de Tito hacia los Corintios y con la consigna de corregir lo que ahí estaba pasando. Y no tan solo lo mandó, Tito mismo se propuso a ir. Él se propuso, dijo, ¿sabe qué? Esa misión es para mí. Dame el caso, yo lo voy a tomar. Y se armó y se fue. ¿Solución? Claro que hubo solución. Tito era una persona que tenía la capacidad para hacerlo. Tenía el equilibrio mental y la firmeza de carácter que le permitían arrostrar, no arrastrar, arrostrar, búsquelo usted en el diccionario, y pilotear una situación difícil. Arrostrar, por cierto, significa hacer frente a los peligros o dificultades con valor y entereza. Tito tenía ese carácter especial. Tito sabía cómo, y Pablo sabía que él era el indicado. Pablo tenía varios colaboradores, pero no todos tenían el mismo carácter. De la misma manera que así como Jesús se armó de 12 discípulos, que cada uno de los discípulos tenía un carácter diferente, que cada uno de ellos actuaba de forma diferente, reaccionaba de forma diferente, pero todo con un propósito específico. ¿Se imagina usted qué hubiera sucedido si el Señor Jesús se consigue a 12 hombres con el carácter de Pedro? Otra cosa hubiese sido. O si se hubiese conseguido a 12 con la sensibilidad de un Juan. Cada carácter especial es especial para Dios, más bien. Cada carácter es especial para Dios. Es contradictorio poder decir,
Dios va a cambiar tu carácter. No lo va a cambiar. Lo platicábamos, ¿cierto, hermano? Dios no va a cambiar tu carácter. Dios va a moldear ese carácter para que pueda ser útil a su obra. Imagínese usted, yo me imagino el carácter de Timoteo, ni no lo demerito ni mucho menos, pero yo he tenido conocimiento de personas que han sido educados por mujeres, sin demeritar a una mujer obviamente, y mis respetos, pero una mujer es mucho más sensible que un hombre. El carácter de la mujer es diferente al del hombre. Yo he visto niños criados por solo mujeres y son niños que tienen una sensibilidad en su corazón, y he visto a niños criados por hombres y son niños que tienen más carácter y son más así, más aventados, macho mexicano, no, equilibrio. Por eso es que papá y mamá se encargan de educar a los niños. Timoteo había sido criado y educado por su mamita y su abuelita. Desde mi punto de vista, me supongo que Timoteo tenía cierto carácter dócil, apacible y muy sensible. Tito no. Necesitamos a Tito aquí. No puede ir Timoteo porque se lo van a tragar vivo. Usted tiene un carácter y yo sé que usted reacciona de una manera. Y a veces podemos decirle: Señor, cambia mi carácter. No, Dios necesita su carácter para enfrentarse a las situaciones allá afuera, sea cual sea. Y Dios, en su infinita sabiduría y bondad, a cada uno de nosotros nos va a posicionar en el lugar en el que Él nos necesite para actuar de acuerdo a nuestro carácter. Dios no nos va a mandar, por ejemplo, a una persona con carácter dócil y apacible, no lo va a mandar a evangelizar a una, ¿cómo se le llama aquellos grupos de, a una pandilla? No, porque te van a paliar. Pero si le mandan a uno con carácter fuerte que con su voz detiene, bueno, ese es el indicado. ¿Me explico? Y lo platicábamos ayer también. A veces mi esposa y yo platicamos y me ha dicho: Dios sabe a quién llama al ministerio. Si a mí me dicen lo que te dicen a ti, o actúan conmigo como actúan a veces contigo, o tú tienes que ir y solucionar una situación con amor y misericordia, si a mí me tratan de esa manera, yo los reviento. Pero el corazón del pastor es amor, es misericordia, es ir y estar ahí y atender. Y mi esposa es una mujer fuerte que dice: sí, estás mal, es cierto, pero te lo gustaste, estás así por consecuencia que tú hiciste. Y uno tiene que decirle lo mismo, pero más suavecito, de una manera que lo entienda y lo comprenda. Y lo platicamos con la hermana ayer. Habrá momentos en que sí tienes que decirle las cosas de una manera más tajante y más fuerte. La situación en Creta no era nada fácil. Lo que estaba pasando ahí no era sencillo, porque muchos de los cristianos, muchos de los miembros de las iglesias estaban cayendo en las garras de esta herejía falsa, o más bien de esta herejía peligrosa, doctrina falsa. Cada uno tenía que estar atento a lo que estaba sucediendo. Entonces, en esta situación, Tito 007 entra en acción. Y con esas características que él tenía, solucionó problemas como los de Corinto y solucionó problemas como los de Creta. Y estoy seguro también que pudo haber solucionado otra clase de problemas. Cuando le escribe la última carta a Timoteo, dijimos que Tito se había ido ¿hacia dónde? No sé si Macedonia o algo así. Había una misión para Tito. Tito era el hombre de las misiones especiales. Muy bien. Y ya para aterrizar, a Pablo le da a Tito algunos títulos notables. Los llama su hijo verdadero en el versículo 4.
Su hijo verdadero, ya lo explicamos, más que nada porque pudo haber sido convertido bajo la predicación del apóstol Pablo y su ministerio, y que también fue reclutado por él para el servicio. Pablo tenía la capacidad, ¿sabe usted?, de ver a una persona, aquel que se convertía, aquel que se llegaba, y tenía la capacidad de ver su carácter, su pasión, su sensibilidad, y saber, este hombre me puede servir, y lo reclutaba. De la misma manera como lo hizo el Señor Jesús, diferentes capacidades, diferentes caracteres, diferentes formas de actuar, porque cada una de ellas es importante. Nadie aquí es menos que el otro. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de hacer algo importante en el reino del Señor, sea cual sea nuestro carácter. Amén. Entonces le llama a su verdadero hijo, le llama también su hermano. 2 Corintios 2:13 lo llama su hermano y colaborador en el trabajo y en la lucha. Yo creo que no hay mayor satisfacción para un pastor o un predicador que el tomar a alguien, tenerlo aquí cerca, prepararlo para que ese alguien pueda hacerse responsable de la obra o pueda enviarlo a situaciones difíciles. Sabía Pablo exactamente que él iba a actuar, que Tito iba a actuar exactamente como él pensaba que debieran ser las cosas. Tenía tal confianza en él que sabía que él era el indicado para tal o cual cosa. Tito se conducía, se dice, o Pablo dijo, que Tito se conducía en el mismo espíritu. Usted lo puede ver ahí en 2 Corintios 12:18. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Es decir, el apóstol Pablo sabía qué y quién era Tito. Le encargaba a Tito una gran tarea. Le manda a Creta como ejemplo para los cristianos allí, presentándote tú en todo, dice el versículo 7 de Tito, presentándote en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Una de las causas por la que el apóstol Pablo mandaba a alguien a solucionar alguna situación en alguna iglesia, siempre le daba la consigna de que tú debes ser el ejemplo. A Tito lo mandó a Creta para que él mismo fuera ejemplo de lo que estaba sucediendo, de cómo se debería de vivir una vida cristiana, de cómo se debería de actuar o corregir o inclusive hacer a un lado esa clase de información o herejías que solamente venían con la intención de destruir el reino de Dios. Y Tito tenía la capacidad para poder repeler esas enseñanzas y enseñar a los hermanos a cómo hacerlo, siendo él mismo ejemplo. Yo creo que no hay mayor confianza de un maestro para un alumno, es decir, que es él el ejemplo o lo envíe como ejemplo de lo que realmente debe ser. Y yo creo que no hay mayor realce que Tito pudo haber recibido o mayor confianza que esta, que el apóstol Pablo lo haya enviado como ejemplo. Ahora le traigo un bono extra, algo así. Se ha hecho una sugerencia muy interesante. En 2 Corintios 8:18 o 2 Corintios 12:18, anótenlo usted ahí, dice que cuando Pablo mandó a Tito a Corinto, fue con otro hermano, con el que se describe en el pasaje anterior como el hermano que es famoso en todas las iglesias. Y lo miramos precisamente esto cuando miramos la última parte de la carta de Pablo a Timoteo. Ese hermano que era famoso en todas las iglesias, ¿quién era? Lucas. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Ese hermano se refería a Lucas.
Y ¿sabe usted que algunos estudiosos, o los que han estudiado no tan solo la palabra, sino la historia y la tradición eclesiástica, han sugerido que Tito era hermano de Lucas? Como sugerencia está buena, como idea pasa, no se puede comprobar, no hay razón como para poder decir era así. Sin embargo, esta era una de las ideas que años después surgieron. Es sorprendente que Tito se le mencione ni una sola vez en los Hechos, pero sabemos que Lucas lo escribió. Y así como lo escribió y mencionaba, muy probablemente se hacía referencia en ello a Tito. Quizá, si fuese así, que eran hermanos, bueno, qué bueno que dos personas con el mismo carácter y la misma capacidad puedan servir en el reino del Señor. Amén. Es importante comprender que es solamente una opinión, una idea que ha surgido a través de la tradición. Si no fue así, tampoco pasa nada exactamente. Sin embargo, viendo el carácter de Lucas y viendo el carácter de Timoteo, en muchas cosas son similares. ¿Por qué? Porque nadie, dice la Escritura, y lo miramos también anteriormente, nadie estuvo con Pablo a una costa de su propia vida y en el riesgo del peligro que Lucas. Es el único que está conmigo, dijo. Quizás ese carácter que ellos tenían, o esa identificación de carácter, haya dado pie a que algunos pensaran que eran hermanos. Si lo eran, bien; si no, tampoco pasa nada. Lo importante aquí es que Tito nos enseña a nosotros, los cristianos del siglo XXI, que no puede haber nada que nos limite para la obra del Señor. Concluyo. ¿Le gustaría a usted, no importa que seas un joven como los que tengo aquí al frente, o seamos ya personas adultas como el resto de los que estamos aquí, ¿no le gustaría ser usted un Tito? ¿Un Timoteo? ¿Un Lucas? ¿No le gustaría ser de esa corte especial que eran los colaboradores del apóstol Pablo? ¿No le gustaría ser usted una persona que alguien reconozca su capacidad, su carácter? ¿No le gustaría ser usted una persona que tuviera cualidades y que alguien dijera, él tiene cualidades que nos pueden ayudar? No tan solo para el servicio, sino aún para extender el evangelio allá afuera. ¿No le gustaría ser usted esa persona elegida? ¿No le gustaría ser a usted el detonador que alguien necesita para que haya un cambio en la vida de la iglesia, en la vida de su familia, en la comunidad? Cuando el pastor decía hace un rato, no solamente estudiemos, sino analicemos lo que estamos viendo y posicionémonos nosotros en los mismos zapatos. A mí me gustaría ser una persona así, que alguien diga, hay algo que hacer y el indicado es él, o el indicado es él. Él es el que tiene la capacidad del carácter, la entereza para ir y enfrentarse a tal o cual cosa. ¿Sabe usted que no todos tienen la capacidad de evangelizar allá afuera? Hay muchos que han salido llorando porque le rompen el tratado en su cara y se lo avientan en la cara. Hay muchos que han salido llorando porque le cierran las puertas en la cara. Pero aún así hay otros que tienen el carácter de no darse por vencidos, y ahí están cada uno. Y Dios premiará la obra de cada uno que nosotros hacemos. ¿No le gustaría ser inclusive usted tal vez un Pablo? Un Pablo que pueda tener la capacidad de reconocer la capacidad, el carácter de su hermano que está a su lado y decir, él y yo podríamos trabajar juntos, él y yo podríamos hacer un buen equipo, hacer una buena mancuerna e ir y destruir las fortalezas que el enemigo levanta. ¿No le gustaría ser a usted un Pablo capaz de poder decir, no solo yo, sino otro más conmigo podemos hacer la obra del Señor? Sea un colaborador, sea un Pablo.
capaz de ganarse la confianza de cada uno de los miembros de la iglesia, de su pastor, de los líderes. Ahora, ¿cómo va a pasar esto? ¿Sentado, cruzados de brazos? ¿Sin buscar realmente de Dios? La vida cristiana no es fácil. Hay muchos que han dicho, la vida cristiana es fácil. No, no lo es. Es fácil para el que la vive fácil. Es fácil para el que no se va a esforzar más de lo que debiera. Pero esfuércese en la vida cristiana y va a tener ataque del enemigo. Y entonces se va usted a dar cuenta que hay un precio que pagar. Si viene a la iglesia cada mes, ¿usted cree que el enemigo se va a preocupar por usted? Nunca. No, la vida cristiana es fácil. Mira, yo no tengo ni pruebas ni luchas. Preocúpate, hermano, porque ni el diablo te está prestando atención. Pero si tienes luchas, si tienes pruebas y hay dificultades en tu vida, no dificultades que yo me busco, ojo, porque a veces podemos tener dificultades, pero que yo mismo me busco por mi actitud, por mi renuencia, por mi terquedad. Y eso no viene de parte de Dios, es cosa que yo mismo propicio. Amén. Y no significa que sea la voluntad de Dios. Recordemos, y yo ya se lo expliqué, ¿no? De los atributos de Dios, su voluntad es una, pero esa voluntad se clasifica en dos: su voluntad absoluta y su voluntad relativa. La voluntad absoluta se va a hacer porque Él es Dios, punto, y nadie lo va a discutir. Su voluntad relativa es aquella en la que dice, pues, tú te lo buscaste, no se va a pasar, porque tenemos que aprender también algo. Dios siempre está atento a nosotros. Entonces, si usted está aquí, yo hablé del que puede ser que vengamos cada 2 semanas, no le hace, pero el que está diario aquí, ¿qué pasa si solo venimos y nos sentamos? ¿Algún día llegaremos a ser un Tito? ¿Algún día llegaremos a ser un Timoteo? No significa esto, hermanos, que todos tengamos que predicar allá afuera, que todos tengamos que tocar aquí arriba. No, no, no. Hay ministerios silenciosos, hay ministerios que no se notan, y hay ministerios que definitivamente no están en la plataforma o en el ojo de los demás. Pero hay ministerios que levantan espiritualmente un grupo. El ministerio de la oración, el ministerio de la intercesión, por ejemplo, el ministerio de la consejería. Hay muchos ministerios que no necesariamente tienes que tener un título o estudios teológicos avanzados para que puedas desarrollarlos. No, todo es ponernos en las manos de Dios. Amén. Ciertamente, en el tiempo tenemos que prepararnos para lo que vayamos a hacer. O sea, yo no voy a ir a aconsejar a alguien y solamente con mi capacidad. Ciertamente voy a ayudar en un punto, pero va a haber un punto en el que esto me va a rebasar, y entonces sí tengo que prepararme. Entonces yo tengo que atender y decir, ok, yo tengo este ministerio, tengo que aprender a buscar información, y entonces sí tengo que ponerme a estudiar algo que me ayude a que mi servicio sea mejor. Amén. Dios prepara, ciertamente. Dios prepara y da capacidad, pero cada uno de nosotros tenemos que poner nuestra parte. Cada uno de ustedes tiene un carácter diferente, y créame que es bueno. ¿Usted cree que si Dios hubiese cambiado el carácter de Moisés, hubiese pasado lo mismo en el desierto? ¿Sabe que Dios le dijo a Moisés, hazte un ladito, porque voy a destruir a este pueblo completamente, y de la arena del desierto te voy a levantar un pueblo nuevo, fiel y obediente? ¿Qué le dijo a Moisés? Señor, si tú no destruyes a ellos, me destruyes a mí también. Yo no voy a pasar la vergüenza de andar por el desierto y que los demás digan, mira, ahí va el pueblo, o ahí va Moisés, cuyo pueblo ni siquiera Dios lo pudo sostener o retener o lo que sea, y los tuvo que destruir. Ese pueblo es falso. Y Moisés dijo no. Y ahí es donde
un carácter puede inclusive modificar, ¿sabe usted? Modificar una intención de Dios, no su voluntad. Ojo, que no es lo mismo, pero una intención sí. Porque Dios finalmente no destruyó el pueblo y continuó ese pueblo por el desierto. Si Dios hubiese cambiado el carácter de Moisés, aquel carácter dócil, apacible, dice la Escritura que no había hombre más manso que Moisés en toda la tierra, manso y humilde. Si lo hubiese cambiado y le hubiese dado un carácter fuerte que necesitaba, voy a destruir ese pueblo, sí Señor, hazlo trizas a todos y dame otro pueblo mejor, nuevo. Pero Dios necesita el carácter de cada uno. Usted conoce su carácter. Y si usted tiene un carácter muy apacible, tiene un carácter paciente, tiene un carácter tierno, busque un ministerio en el que puede servir al Señor. No se frustre ni diga, yo no puedo o no sé hacer nada. Eso sería solamente una excusa. Todos tenemos la potencia para ser un Tito, un Timoteo, un Lucas, un Pedro, un Juan, alguien. ¿No le gustaría a usted? Ese es el propósito de Dios. Al estudiar esto, no es solamente tener una información, sino qué es lo que yo voy a hacer con esa información. Ok, ya no hablamos de los requisitos de un obispo, ¿no? Hablemos de los requisitos de un miembro de una iglesia, de un cristiano fiel, dispuesto a servir al Señor. Y lo único que Dios pide es fidelidad. No hay más. Siéndole fiel a Dios en todo tiempo. Él se encargará del resto. Y usted podrá servir y algún día le podrán decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y no va a haber palabras más hermosas que ninguno de nosotros hayamos escuchado jamás en toda nuestra vida que esas, estoy seguro. Entra en su rostro. Bendito Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, Padre. Y tu palabra en todo momento, tal cual es, inspirada por ti y clara, Señor. Yo creo que en todo momento tú tratas de enseñarnos a nuestra vida las situaciones que se presenten para poder tomar decisiones importantes. Actuar en relación a lo que yo soy, a lo que tú, Señor, pides de mí. Tú eres bueno, tú eres fiel. Y de la misma manera, Señor, quieres que cada uno de nosotros te seamos fiel a ti en todo y que hagamos tu voluntad. No hay cosa más difícil para el hombre que vivir en la voluntad de Dios, pero también no hay cosa más agradable que pueda realmente levantar el corazón de un hombre que está en la voluntad de Dios. Ayúdanos a cada uno de los que estamos en este lugar a comprender tu voluntad y a poder vivir en ella. Y a ya no poner más excusas, ya no escudarme en nada y darme cuenta que lo que pasa en mi vida son las decisiones que yo tomo, pero que también puedo cambiar esas decisiones y que en mi vida todo puede cambiar porque todo, Señor, proviene de ti, porque tú nos amas y quieres siempre lo mejor para nosotros. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que esta palabra quede en sus corazones y que si alguna duda ha tenido en relación a lo que puede hacer para servirte a ti, tú lo puedas aclarar el día de hoy, Señor, y que puedan levantarse líderes, hombres y mujeres dispuestos a servirte, Señor, dispuestos a darlo todo, así como tú lo diste todo por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre con cada uno de nosotros. Amén.